mencionamos que es una capacidad que tiene el sujeto para cuando él no quiere o no puede concurrir a un acto jurídico. En muchos de los casos, pues, se otorgan mandatos, ya sean de carácter general o de carácter especial, para que lo representen a uno, ya sea en una compraventa, ya sea en una renta de un inmueble o para varios actos, hasta para cuestiones de carácter administrativo. Eso es voluntariamente, pero en algunos casos uno tiene necesidad también de ser representado por alguien, ¿verdad? Se va, por ejemplo, para los Estados Unidos y tiene tiene negocios que atender en Guatemala, entonces deja un mandatario para que éste lo represente. A esto se le denomina representación o personería. ¿Qué es entonces personería? Es la representación que se ejercita legalmente de otra persona. Es la representación que se ejercita legalmente de otra persona. De esa cuenta, pues, que es una figura de carácter jurídico muy necesaria para desenvolvernos en el mundo de lo jurídico. Y hay varias clases de representación. Está la legal, la judicial, la testamentaria y la voluntaria. La legal es aquella que también se le denomina de menores de edad y se acredita con la certificación. Se acredita quiere decir que se demuestra, se comprueba con la certificación de la partida o acta de nacimiento o el nombramiento de los directores o centros de protección de menores. Legal es también denominada de menores de edad y se acredita con la certificación de la partida o acta de nacimiento o el nombramiento de los directores de centros de protección de menores. La judicial, aquella que se justifica. Sí, Elizabeth. Sí, licenciado, una consulta. ¿En la legal también entraría, como ahora supuestamente quieren sacarle DPI a los menores de edad? ¿También entraría esa? No, un menor de edad va a ser capaz de representarse a sí mismo. Acuérdese del artículo 8 del Código Civil, ¿verdad? Hasta que cumpla los 18 años. Va a ser capaz para determinados actos, como para contraer matrimonio, siempre que medie autorización judicial. Va a ser capaz para contraer trabajo, siempre que medie la autorización de los padres. Va a ser capaz para tramitar su licencia de conducir, siempre que medien la autorización de los padres y los padres se hagan responsables de los daños y perjuicios. Pero el DPI no es más pues que es un documento de identificación para los menores, en este caso, Elizabeth. Ah, ya. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Entonces la judicial, les decía que es aquella que se justifica con la certificación del auto o sentencia que resuelve sobre el caso. El auto, no vayan a creer ustedes que es un automóvil. El auto es una resolución de carácter judicial. Las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Las sentencias son aquellas resoluciones que tienen mayor importancia. Es decir, le ponen fin al proceso. Los autos son resoluciones dentro del proceso que tienen mediana importancia, es decir, en algunos casos, pues, podría dictarse la representación de una persona, por ejemplo. Y el decreto es aquella resolución en la que no tiene mayor importancia. Sin embargo, en el derecho todo tiene importancia. Eso es de carácter formal y todo tiene importancia. Entonces, las resoluciones, y esto en este momento pues es solo una aclaración,
no es parte del curso de introducción al derecho, es para que tengan concepto de lo que es un auto, ¿verdad? Porque en algunos casos pues lo pueden confundir con un automóvil, pero no ese es el sentido, no ese es el contexto, es una resolución. Entonces, la resolución judicial se justifica, es decir, se comprueba, se acredita con la certificación o auto de la sentencia que resuelva sobre el caso. La testamentaria es aquella que se comprueba con el testamento declarado válido. La testamentaria es aquella que se comprueba con el testamento declarado válido. Y la voluntaria, que es la que más conocemos, que por lo general se ejerce a través del mandato, que también conocemos como poder. Es decir, pues este tiene que cumplir con todas las formalidades. Debe estar debidamente registrado en el Archivo General de Protocolos. Es decir, la voluntaria es el que se ejerce a través del poder, a través del mandato. Es el que más conocemos. Entonces tenemos 4 clases de representación o de personería: la legal, la judicial, la testamentaria y la voluntaria. ¿Alguna pregunta en cuanto a la representación, en cuanto a la personería, antes de entrar a la persona jurídica colectiva? No, licenciado. Viviana. Sí, licenciado, perdone, ¿me podría hacer favor de repetir el concepto de voluntaria, perdone? Es aquella que se ejerce a través del mandato, o también denominado poder. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Bien. Sí, Michelle. Y después Ana. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿será que me podría dar un ejemplo de personería? Por favor. Cuando usted le otorga un mandato a otra persona, es un ejemplo de personería, ¿verdad? Es decir, personería no es más que una representación legal. Ana Baltasar. Gracias, licenciado. En esta voluntaria, perdón, habla de darle el poder. O sea, por ejemplo, una persona que está en Estados Unidos y tiene que hacer algo legal acá en Guatemala, hace un poder, me lo entrega a mí, por ejemplo, y yo puedo trabajar con eso. Ese sería un buen ejemplo, disculpe. Es un buen ejemplo, pero no tan bueno, porque lo ideal sería que cuando esta persona se va de Guatemala, deje hecho ya el mandato, ¿verdad? Porque el problema cuando otorgan mandato allá en Estados Unidos es que hay que hacer los pases de ley, lo que hoy le llaman apostillado, ¿verdad? Pero eso lo van a ver ustedes en su derecho notarial. Entonces, el hecho de otorgar mandato allá en Estados Unidos necesariamente tienen que hacer todos los pasos de ley. ¿Sí, Brenda? ¿Alguien más? Licenciada, en los comentarios puso una compañera, ¿se puede repetir la testamentaria, por favor? La testamentaria es cuando el juez declara el testamento válido, ¿verdad? Es decir, se lleva el proceso dentro del, puede ser notarial y puede ser judicial, pero es el juez el que declara el testamento válido. Entonces ahí nombran representante de lo que le conocen como representante de la mortual, ¿verdad? Pero son términos ya un poquito elevados para ustedes que van a ver en derecho notarial. Pero es la representación de todo el conjunto de herederos. Sí, Joana.
Buenas tardes, licenciado. Cuando se hace o mandan un mandato de Estados Unidos es cuando se debe de realizar la protocolización y la declaración jurada. Efectivamente, tiene que hacerse, ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Luego hacer la protocolización respectiva. Entonces, take it easy, ¿verdad? Take it easy, ¿verdad? Todo eso lo van a ver así despacito en su derecho notarial. Lo importante es que tengan el concepto de qué es personería. Personería, ¿qué es? Es la representación legal de una persona. ¿Y cuáles son las clases de representación? Legal, judicial, testamentaria y voluntaria. Ahora ya los trámites notariales y toda la cosa, sí, ya tienen que tener un poquito de paciencia. Bien, vamos a iniciar con la persona jurídica colectiva. Ya vimos la individual, la física. Es decir, todos tenemos derechos y obligaciones, somos sujetos, porque el Estado nos invistió a nosotros como sujetos de derechos y obligaciones, con esa aptitud, ¿verdad?, para poder ser sujeto de derechos y de obligaciones. Pero hay fines. Dice el filósofo Del Vecchio, ¿verdad?, un gran filósofo italiano, tiene un tratado de filosofía del derecho, que hay fines que el individuo por sí solo no los puede alcanzar. ¿Qué sucede entonces? Se une con otros individuos para poder alcanzar fines mayores, ¿verdad? Y eso es lo que sucede pues con las entidades de carácter colectivo, ya sean de carácter privado, como una fundación o una asociación, o puede ser una sociedad mercantil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el derecho mercantil, el derecho civil establece los requisitos, los mecanismos, los procesos para poder llevar a cabo e inscribir en el Estado una sociedad anónima o una sociedad civil, una fundación, ¿verdad? Porque una sola persona pues podrá reunir un patrimonio mínimo, pero ya 4 o 5 personas pues ya van a poder alcanzar fines mayores, porque van a poder reunir de esa cuenta un patrimonio muy superior. Entonces, por eso se les llama también ficticias a estas personas, ¿verdad? Porque en la realidad nunca vamos a poder ir a la Coca-Cola Sociedad Anónima y encontrar a doña Coca-Cola Sociedad Anónima sentada en una silla frente a un escritorio, ¿no? Entonces, se les llama ficticias, se les llama morales, abstractas, incorporales o artificiales. Recordémonos pues que a las personas jurídicas colectivas también se les denomina morales, ficticias, abstractas, incorporales o artificiales, pues. Y el fin de estas pues es alcanzar fines mayores, un propósitos y metas mayores que económica y jurídicamente no pudieran alcanzar. Me imagino yo, pues, cuánto costó construir un imperio como el de la Pepsi-Cola, por ejemplo, o de la cervecería centroamericana. Tuvieron que unir varias personas, ¿verdad?, para poder llevar a cabo estos fines. Entonces, los elementos de la persona jurídica colectiva, para que ya poco a poco vamos comprendiendo la necesidad
de estos entes colectivos, los elementos de la persona jurídica colectiva son pluralidad de sujetos, un fin, un patrimonio, reconocimiento del Estado. Pluralidad de sujetos, ¿verdad? Un fin, un patrimonio, reconocimiento del Estado. Repitiendo por tercera vez. Pluralidad de sujetos, un fin, un patrimonio, reconocimiento del Estado. En cuanto a la pluralidad de sujetos, pues deviene necesariamente de su propia connotación colectiva. No podemos pensar en una sociedad colectiva, en una entidad de carácter colectivo de una persona, entonces deja de ser colectivo. Guatemala, tanto como en América, pues las sociedades son pues entes de carácter colectivo. Tienen necesariamente, ineludiblemente, inexorablemente esa calidad de pluralidad de sujetos, ¿verdad? Tienen que ser varios, si no, entonces ya es una persona jurídica individual. Un fin, ¿cuál debe ser el fin? Pues el fin debe ser lícito y determinado. Por ejemplo, no vamos a poner narcos S.A., marihuanos S.A., o los cacos de la carretera, ¿verdad? El fin de la sociedad o de la entidad colectiva tiene que ser lícito. Eso quiere decir que sea permitido por la ley. Y determinado, pues, que sea tangible, que sea práctico. Eso quiere decir lícito y determinado. Tiene que tener un patrimonio consistente en la totalidad de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente. Recordémonos cuando hablamos de la persona jurídica individual, que también tiene un patrimonio. Pues de igual manera, una de las situaciones fundamentales en la persona jurídica colectiva es el patrimonio, porque económicamente pues es el fundamento para poder desarrollar una sociedad, una entidad, una fundación. El reconocimiento del Estado. Este es quizá el más importante. Constituye el elemento esencial, ya que sin este la entidad no tendría personalidad jurídica. Cuando en una sociedad anónima que ha tramitado con todas las formalidades de ley, la constitución de la escritura pública, celebró las asambleas correspondientes, se inscribe en el registro mercantil, se publican los edictos y el registro mercantil, ¿verdad?, como institución, como representante del Estado, le da su visto bueno, la reconoce ya como persona jurídica. Es el reconocimiento del Estado, es el visto bueno, es el reconocimiento que le da el Estado a la persona jurídica de carácter colectivo. Entonces, son estos los 4 elementos de la persona jurídica colectiva. Pluralidad de sujetos, un fin, un patrimonio, reconocimiento del Estado. Pluralidad de sujetos, un fin, un patrimonio, reconocimiento del Estado. Luego nos vamos a los atributos de la persona jurídica colectiva. Casi son los mismos de la persona jurídica individual, a excepción del Estado civil, ¿verdad? Lógicamente, la persona jurídica colectiva no se puede ser declarada incapaz, por ejemplo, ¿verdad? Interdicta. No puede contraer matrimonio, ¿verdad?
Podrá hacer alianzas de otro tipo, pero contraer matrimonio no. Entonces, tiene determinados atributos, ¿verdad? Como la capacidad, la razón social, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio. Esos son los atributos de la persona jurídica colectiva. Capacidad, razón social, denominación social, también se le denomina a la razón social, del domicilio, la nacionalidad y el patrimonio. Entonces, en cuanto a la capacidad, podemos decir que la persona jurídica colectiva puede actuar en el mundo de lo jurídico con derechos y con obligaciones. La gran diferencia entre la persona jurídica individual y la colectiva es que la persona jurídica colectiva va a actuar a través de sus representantes legales, de los órganos establecidos en la escritura social de Constitución. Entonces son sus representantes legales, muchas veces el gerente general, el representante legal pueden tener uno o varios representantes legales, ¿verdad? Pero que van a actuar a nombre de la entidad de carácter colectivo. Cuando es demandada la Coca-Cola, por ejemplo, por un empleado, el juez cita al representante legal de la Coca-Cola. No llega la Coca-Cola ahí al tribunal, ¿verdad? Es un representante legal de la Coca-Cola o un equipo de abogados, ¿verdad? Generalmente ellos tienen equipos de abogados para esta clase de situaciones. Entonces la capacidad es esa aptitud que tiene la entidad, la sociedad, la fundación, para ser sujeto de derechos y obligaciones. La razón social o denominación social. Este es el equivalente al nombre en la persona jurídica individual. Y en el artículo 1741 del Código Civil está cómo se establece el nombre de la sociedad civil, por ejemplo. Entonces, hay mecanismos en el Código Civil y en el propio Código de Comercio para establecer la razón o la denominación social. Pero lo más importante es el concepto que tengan ustedes que sí se necesita de una razón social o una denominación social para poderse identificar, para poder ser demandada o para ejercitar una demanda en todo caso, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos de una inscripción en el registro mercantil con un nombre, ¿verdad? Ese nombre es el equivalente a la razón social o denominación social y muchas veces pues, son rechazados porque son muy similares a otros nombres ya inscritos en el propio registro mercantil, en su caso, ¿verdad? Entonces, tienen que buscar nombres diferentes, ¿verdad? Para poder ser claramente identificados. El domicilio, también. Igual que en la persona jurídica individual, tienen que tener un lugar en el que van a ser sujetos de derechos y de obligaciones, ¿verdad? Para ejercitar sus propios derechos y sus propias obligaciones, ¿verdad? Es el lugar que se tiene para ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad? El Código Civil en su artículo 38 dice que el domicilio de una persona jurídica, o sea, la colectiva, es el que se designa en el documento en que conste su creación o en su defecto el lugar en que tenga su administración sus oficinas centrales. Eso dice el artículo 38 en el caso del domicilio de carácter civil. En cuanto a la nacionalidad, la ley de nacionalidad, en el caso de Guatemala, sí, Astrid. Licenciada, en el caso de la persona jurídica colectiva, el domicilio sería la dirección donde reside la persona o donde está la empresa.
donde tiene sus oficinas centrales. Ya, gracias. Sí. Las principales. En el caso de la nacionalidad, les hablábamos que la ley de nacionalidad en su artículo 76 dice que son guatemaltecas las personas jurídicas colectivas constituidas bajo las leyes de la República. Es decir, si viene una empresa nueva de Londres o de Francia, de Italia, y quiere establecerse en Guatemala, pues tiene que inscribirse en el registro mercantil y adquirir la nacionalidad guatemalteca bajo las propias leyes de la República. Esto quiere decir el artículo 76 de la ley de nacionalidad. Eso en cuanto a la nacionalidad. El patrimonio, como ya mencionamos en los elementos de la persona jurídica colectiva, a la vez constituye un atributo, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que van a pertenecer a la entidad colectiva. Y las clases de persona jurídica colectiva son de derecho público y de derecho privado. Las clases de derecho público tenemos como ejemplo el Estado, el fisco, las municipalidades, la iglesia, la Universidad de San Carlos, los partidos políticos, los sindicatos, son entidades de derecho público. Y de derecho privado tenemos con fines de lucro y sin fines de lucro. Con fines de lucro tenemos las sociedades, ¿verdad? Las fundaciones, ¿verdad? La Fundación Pediátrica, por ejemplo, la Fundación que ayuda a las personas con problemas del corazón, tantas fundaciones de beneficencia. Y con fines de lucro, pues también de igual manera, pues tenemos la Licorera Nacional, la Cervecería Centroamericana, los que venden pollo, ¿cómo se llaman estos? Los Gutiérrez, en Pollo Rey, por ejemplo, ¿verdad? Y distintos tipos de sociedades de carácter lucrativo. ¿Cómo nace la persona jurídica colectiva? Con el reconocimiento del Estado, así nace. Cuando se publica el edicto, ¿verdad? Cuando se publica la certificación o los estatutos de la sociedad, con eso nace la persona jurídica colectiva. El artículo, uno de los ejemplos para cuando termina una sociedad, el ejemplo que yo puse fue el de la sociedad anónima, que termina de la siguiente manera, está establecido en el artículo 237 del Código de Comercio. Dice que las sociedades anónimas terminan por vencimiento del plazo, por imposibilidad de continuar con el objeto principal, por resolución de sus socios, por pérdida de más del 60% del capital pagado, por reunión de las acciones o aportaciones de la sociedad en un solo socio, las previstas en la escritura social y los casos determinados por la ley. Todo esto es puramente derecho mercantil, pero es para que tengan el concepto cómo puede terminar una sociedad. Entonces, por vencimiento del plazo, porque ya no pueden continuar se les terminó la cuestión económica, los fondos. Por resolución de los socios, porque simplemente los socios acordaron que ya no quieren o no pueden. Por pérdida de más del 60% del capital pagado, ¿verdad? Porque ya queda prácticamente inutilizada la sociedad. Por reunión de las acciones o aportaciones de la sociedad en un solo socio, pues ya no sería sociedad, ¿no? Que solo queda a nombre de una persona. Las previstas en la escritura social y en los casos determinados por la ley.
Eso es en cuanto a la persona jurídica colectiva. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Celeste. Licenciado, disculpe, ¿será que me puede dar un ejemplo de las previstas en la escritura social? Es que eso no tengo una idea. Fíjese que yo no soy abogado mercantilista, pero en este momento no recuerdo ninguna. No recuerdo ninguna. Podría, si me da un minuto, tal vez establecer alguna en la que diga que los socios están dilapidando el patrimonio de la sociedad, por ejemplo. Me parece a mí que pudiera entrar ahí, pero como les digo, take it easy, eso es puro derecho mercantil ya. Gracias, licenciado. Servirles. ¿Algo más? Con mucho gusto. ¿Algún concepto que quieran que les aclare? Patrimonio, ¿qué es nacionalidad? Michelle. Licenciado, disculpe, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las empresas que tienen fin de lucro y las que son sin fin de lucro? ¿Cuál sería como la diferencia? O no sé si me podría dar un ejemplo, por favor. Por ejemplo, la Fundación Pediátrica, por ejemplo, la Liga Guatemalteca del Corazón, no tienen fines de lucro, entre comillas, pues, establecidas por la ley, no tienen que tener fines de lucro. Ahora, las que tienen fines de lucro, sí, está bien establecido que está McDonald's, por ejemplo, está Wendy's, está Méxicos, está la cervecería centroamericana, que lucro, usted sabe que quiere decir ganancia. Las iglesias son sin fines de lucro también, entre comillas, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, licenciado. Josué Chach. Buenas noches, con una consulta. En lo de la nacionalidad, escuché que comentó sobre el Código de Derecho Internacional Privado, decía privado. No. La No. ley de nacionalidad. Perdón, pero decía que era la del, permítame. En la nacionalidad, hablamos del artículo 76 de la ley de nacionalidad, y dice que son guatemaltecas las personas constituidas bajo las leyes de la República. Correcto. Eso fue lo que dijo, sí. Correcto. Pero en donde dice derecho público y derecho privado, no, nada que ver. No, esa es una clasificación de las entidades, de las personas jurídicas colectivas, de derecho público y de derecho privado. Las de derecho público tenemos el propio Estado, la Universidad de San Carlos, el Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma, son entidades de la Iglesia, me mencionó alguien ahí también, son entidades de derecho público. Ahora, de derecho privado están con fines de lucro y sin fines de lucro. Ah, ya, eso tenía la duda. Muchas gracias, Eli, por aclarar. Gracias. Bueno. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención y con esto concluimos la persona jurídica colectiva, ¿verdad? El próximo punto ya son hechos y actos jurídicos, ¿verdad? Hechos y actos jurídicos. Les agradezco su atención, muchas gracias por su paciencia, su
su buena disposición para recibir la clase y nos vemos el próximo día de clases. Les agradezco mucho. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Feliz noche,